Hi, everybody. Hola a todos. Today we are reading in 1 John chapter 5. El día de hoy vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5. Last chapter in 1 John. El último capítulo de Juan. So we are going to just go right into it. Solamente vamos directamente a él. Okay. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves his child as well. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out his commands. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. This is love for God, to obey his commands, and his commands are not burdensome. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. I just want to re-emphasize that. His commands are not burdensome. Yo quiero hacer énfasis en esto. Sus mandamientos no son gravosos. They're easy. We can do this. Son fáciles de hacer. Podemos hacerlos. Verse 4 says, "For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith." Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. So as we love God so much, worldly sins become less and less appealing. Así que mientras más amamos a Dios, las cosas del mundo nos parecen menos atrayentes. And then we would rather please God. Y simplemente preferiremos agradar a Dios. Verse 5, "Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God." Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? This is the one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood, and is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. This was a little confusing when it said water and blood for me. Esto fue un poco confuso para mí cuando decía agua y sangre. But my Bible has a little side note, and I'll read that to you. Yeah. Y mi Biblia aquí tiene una nota paralela que quiero leerles. So it says water and blood. Dice el agua y la sangre. This phrase probably refers to Jesus' baptism at the beginning of his ministry. Esta frase probablemente se está refiriendo al bautismo de Jesús en el principio de su ministerio. And to his death on the cross. Y a la muerte en la cruz. John may have written this because some were teaching that the divine Christ did not experience death. Juan probablemente está haciendo referencia a esto para que se haga, haciendo mención a que la divinidad de Cristo no va a pasar, no va a terminar. Yeah. So he maintains that Jesus Christ died as the God and man. Así que mantiene que la persona de Cristo murió como un hombre. And is thereby fully able to make atonement for our sins. Y por esto Él es capaz de hacer una expiación total por para favor de pagar nuestras deudas. So verse 7 says, "For there are three that testify." El versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. The Spirit
the water, and the blood, and the three are in agreement. El espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. We accept man's testimony, but God's testimony is greater because it is the testimony of God, which he has given about his Son. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Anyone who believes in the Son of God has his testimony in his heart. Anyone who does not believe God has made him out to be a liar, because he has not believed the testimony God has given about his Son. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in his Son. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. I write these things to you who believe in this name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. So here we find out the other purpose for John writing this letter. Aquí encontramos el otro propósito que tenía Juan cuando escribió esta epístola. And that is to let us know that we can be assured. Y esto era para asegurarnos, darnos la confianza de que tenemos esa confianza en Dios. And we know for certain that we are saved. Y sabemos con seguridad de que somos salvos. And that we have an eternal future with Christ. Y que tenemos un futuro eterno con Cristo. It's just our human nature to want that assurance that when we die or when Christ returns, that we will go to be with the Lord in heaven. Y es simplemente una naturaleza, una seguridad en nuestra naturaleza que debemos tener, que cuando Cristo muera o cuando nosotros moramos o Cristo regrese, tendremos esa confianza de que estaremos con Él. And so John gave us many examples of ways to know this, that are scattered throughout his letter. Y Juan hace esto, es darnos esta confianza para hacernos saber esto, que están esparcidas por toda su carta. So these are the signs that appear in our lives that assure us we are saved. Y estas son las señales que aparecen en nuestras vidas para que nos aseguren de que somos salvos. So the first one is that we believe in the name of Jesus, and that's 1 John 5:13. La primera es que nosotros creemos en el Hijo de Dios, Jesucristo, y eso se encuentra en Primera de Juan 5:13. And then second one, if we desire to submit our life to God and we genuinely try to obey his commands. Y la segunda es nuestro deseo de someternos a Dios y que genuinamente deseemos seguir sus mandamientos. And that's in 1 John 2, 3 through 5. Here we first Es Primera de Juan 2, del 2 al 3, al 5. Third thing, if we love God and his son Jesus above the things of this world. La tercera cosa es que si amamos a Dios y a Jesucristo por encima de todas las cosas en este mundo. And 1 John 2:15 tells us that.
Primera de Juan 2:15 nos dice eso. If we try to make it a habit to do what is right over what is sinful, Si tratamos de hacer en nuestra vida un hábito de hacer lo que es correcto en lugar de hacer lo que es pecaminoso, that's 1 John 2:29 will tell us that. esa es Primera de Juan 2:21 que nos dice eso. And before I continue, this is a list of 9 things that John refers to. Y antes de que continúe, esto es simplemente una lista de las cosas, de 9 cosas que Juan hace referencia. And really, these are things that God gradually changes in our lives and in our hearts as we get to know Him better. Y estas cosas son algo que Dios empieza a cambiar en nuestras vidas mientras más le conocemos a Él. Okay. Number 5 is if we love one another. We know. Número 5 es si nos amamos unos a otros. And that's found in 1 John 3:14. Y esto lo encontramos en 1 de Juan 3:14. If we are aware of the presence of the Holy Spirit in our life, Si estamos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. if we follow the example Jesus set before us, Si seguimos el ejemplo que Jesús nos ha dejado a seguir. reference is 1 John 2:6. La referencia es 1 de Juan 2:6. And if we remain in Christ, not just one day, but He's in our life every day. Si permanecemos en Cristo, no solamente una vez, sino que si Él está permanente en nuestras vidas todos los días. And that's 1 John 1:1. Y esa es 1 de Juan 1:1. And if we look forward to the return of Christ. Si estamos expectantes del regreso de Cristo. And that's 1 John 3:2-3. Y ese es en 1 de Juan 3, del 2 al 3. So those are all examples of things that are changing in our hearts that reassures us we are going to heaven. We are to be with the Father one Estos day. son los ejemplos que nos aseguran en nuestro corazón de que nosotros vamos a ir al cielo con Dios. Verse 14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Okay, now this verse can get a little misused or misunderstood. Este versículo puede ser mal usado o mal comprendido. It doesn't mean if we ask something, God will give us anything we want. No quiere decir que si pedimos algo a Dios, Él nos va a dar cualquier cosa que pidamos. He's not a magic genie in a bottle. Él no es un genio mágico en una botella. So we must ask according to His will. Debemos pedir conforme a su voluntad. And that's God's very best purpose and plan for us. Y ese es el propósito de Dios y el plan de Dios para nosotros. So how do we know what God's will is? Así que, ¿cómo podremos saber cuál es la voluntad de Dios? Well, that's through the Holy Spirit. Es a través del Espíritu Santo que lo sabremos. He reveals this to us through praying and through reading the Bible. Él se revela a nosotros a través de la oración y de la lectura que hacemos de su palabra. Okay, so in verse 16, it says, if anyone sees his brother commit a sin that does not lead to death, he should pray and God will give him life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death, and I am not saying that he should pray about that. Sorry. En el versículo 16 dice,
Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. So this is another one of those that I was really struggled with to understand. Este es otro pasaje con el que yo tengo dificultad para entender. And John is referring here to a spiritual death. Juan está haciendo referencia aquí a la muerte espiritual. And so this is, which means a person has purposefully deciding to do something that is bad. And aquí se refiere a alguien que voluntariamente se ha propuesto hacer algo que es malo. And he is completely rebellious against God's word. Y está en completa rebelión contra la voluntad de Dios. And has left a life that has him living submitted to God's will. Y eso le impide que sea una vida que sea vivida sometida a la voluntad de Dios. So this is an extreme measure. This is an extreme case. Esto es un caso totalmente extremo. So, but I know that God forgives all of our sins. Pero yo sé que Dios perdona todos nuestros pecados. One of my favorite sayings is that it doesn't matter how far you've gone away from God. All you have to do is turn around. He's just one step away. Una de mis frases favoritas es que siempre digo es, no importa lo lejos que tú hayas corrido de Dios, simplemente tienes que voltearte y Dios está a un paso de ti. He's there waiting for us to reach out to him. Él está ahí esperando ansiosamente para que nosotros nos acerquemos a él. And offering us love and forgiveness. Y él está esperando ofrecernos amor y su perdón. So, on verse 17, all wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death. En el versículo 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. We know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios y que todo el mundo, todo el sistema mundial está bajo el control del maligno. So, this verse is a good reminder that all the evil that happens in this world should not be blamed on God. Este versículo es un buen recordatorio de que toda la maldad que encontramos en el mundo no podemos acusar a Dios que Él la provocó. God does not cause all the evil in the world. Dios no ha provocado toda la maldad que está en el mundo. He doesn't cause all the evil, and he doesn't cause all the suffering. Él no es la causa de toda esta maldad ni tampoco de todo el sufrimiento que hay en el mundo. This is not his will or his desire. Este no es su voluntad o su deseo. But right now, the world is in rebellion. Pero por el momento el mundo está viviendo en rebelión contra Dios. And the evil one, or Satan, has dominion over the world. Y el maligno o Satanás tiene el control sobre este mundo. But thankfully, we have God's Son to save us. Pero gracias a que nosotros tenemos a Dios que nos ha salvado. Now, God is still sovereign. Ahora, Dios sigue siendo soberano. But right now, he temporarily allows Satan to do what he wants, up to a certain point. Pero
por este tiempo y de manera temporal, Dios permite a Satanás de hacer lo que él está haciendo, aunque hasta cierto nivel. But this will soon come to an end. Pero esto pronto va a llegar a su fin. Because at God's appointed time, he will destroy Satan and all that is evil. Porque en el tiempo de Dios, él va a destruir a Satanás y también a toda la maldad. Yay. So, and that's what we look forward to, Christ's return. Y eso es por lo que estamos ansiosos de que Jesús regrese. Verse 20 says, we know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true, even in his Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dear children, keep yourselves from idols. Hijitos, guardaos de los ídolos. And that's the end of 1 John chapter 5. Y ese es el final de Primera de Juan capítulo 5. Actually, the end of 1 John. So, Y de hecho, el final de la carta de Primera de Juan. I can just sense the caring, nurturing aspect of John. Puedo sentir esta preocupación y cuidado que Juan menciona. He wrote this letter because he loved those that he was mentoring or introducing to Jesus. Él escribe esta carta porque él está preocupado por aquellos que él está dirigiendo o hacia Jesús o discipulando. Yeah. So, any other questions, comments? ¿Alguna otra pregunta o comentario? I liked how John was talking about how Jesus really was human and really did everything he said he did. Me gusta la manera en que Juan dice, cómo dice que Jesús era realmente humano y las cosas que él hizo. Especially when he says that God's commandments are light. Especialmente cuando menciona que los mandamientos de Dios son ligeros. It's just a comfort for me to know that Jesus has walked this earth and experienced all the trials that we experience. Y esto es confortante para mí saber que Jesús experimentó estas cosas y vivió todas las experiencias que nosotros vivimos también. So it's not like God has an unrealistic expectation about humans being perfect. No quiere decir que Dios está esperando una vida fuera de lo real en nosotros, que vivamos nosotros. I mean, of course, God knows everything and he knows humans well. Evidentemente Dios nos conoce perfectamente y conoce nuestra humanidad. But there's just something special to me to think about. Jesus has really walked through this life and through this earth like we have. Pero es algo especial para mí de saber cómo Jesús realmente sabe y conoció y experimentó todo lo que nosotros estamos viviendo. He knows what it is to be tempted and he knows how hard it can be to do the right thing. Él sabe cómo se siente ser tentado y cómo él pudo sobrepasar esas tentaciones. And he obeyed God's commands all the way to being hung on a cross and to dying in our place. Y él obedeció la voluntad de Dios hasta el punto de ser llevado a la cruz en nuestro lugar. And I'm so grateful that he did that and that he gives us the strength to follow in his footsteps in obeying God's commands. Y me alegro mucho de que él hizo eso y que estuvo dispuesto a seguir esos pasos en obediencia. And we can do all things through him.
Y nosotros podemos hacer todas las cosas a través de Cristo. True. Yeah. It's also very deep, the concept that we are reading in this chapter. Es también muy profundo los conceptos que podemos leer en este capítulo. Speaking about the testimony in this air and the testimony that can assure us from eternal life. Hablando del testimonio que está en nuestros corazones, que nos asegura esa vida eterna. And that is necessary, as Sean mentioned, that for our nature to be confident, to live in confidence that God will keep His promise. Yes. Y esto es simplemente para asegurarnos en nuestra naturaleza humana de que Dios va a cumplir con todas sus promesas. So it's interesting how he put it here in this passage. Es interesante cómo Juan lo pone aquí, lo describe aquí en estos pasajes. Yeah, often in our devotions here, or Bible studies, they can go so much deeper. Muchas veces en nuestros devocionales y en los estudios bíblicos que hacemos, podemos entrar en mucha profundidad acerca de Dios. And really, we just touch the surface of what the scriptures are talking about. Pero nosotros realmente estamos tocando la superficie de los temas que Dios habla aquí. So that's why I challenge you all to keep reading and see what God says to you through reading the scripture. Por eso nosotros les desafiamos a que continúen leyendo las escrituras y que descubran ustedes mismos las cosas que Dios les está hablando. We're just giving you a little bit of foundation to build on. Nosotros simplemente les damos un poquito de las bases para que después se construya y sigan edificándole. What we say doesn't cover everything that the Bible is telling us. Aquello que nosotros decimos no cubre todo lo que la Biblia nos dice. Okay. Yeah. So next week we go into 2 John. Así que la siguiente semana vamos a empezar el segundo libro de Juan. All right, we're moving really fast. Estamos avanzando muy rápido. Wow. So what's next? Así que, ¿qué será lo próximo? So, well, let's pray and then we'll end our video, but Oasis Center, of course, can continue discussing. And, you know, I know that we've had some great discussions. Yes. Vamos a orar, pero evidentemente en el Centro Oasis vamos a continuar nuestros comentarios y discusiones. Hemos tenido unas discusiones muy buenas. Yeah, so looking forward to what we talked about today. Así que estoy muy emocionada de lo que vamos a hablar el día de hoy. Okay. Emily, will you pray for us? Thank you. Yeah, God, thank you so much for your word. Padre Celestial, te agradezco mucho por tu palabra. Thank you for everyone who takes the time to listen to this message and learn more about you. Gracias por aquellos que toman el tiempo para escuchar estos mensajes y conocer más acerca de ti. Thank you that we know that your promises are true. Gracias porque sabemos que tus promesas son verdades. Thank you that we can be assured of life and of eternity with you. Gracias porque podemos estar confiados de tu vida y de la eternidad que pasaremos contigo. I just pray that anyone who is still questioning whether or not your word is true or Jesus is who he says he is, that you just get rid of any doubt. Yo te pido que todos, si hay alguien que sigue preguntándose si tú eres realmente verdadero y que si tus promesas son verdaderas, que tú, Señor, quites toda duda. I pray that anyone who is worried about their own salvation or their relationship with you, that you reassure them that they are in your hands. Yo oro por si hay alguno o alguna que está dudando de su salvación y de su relación contigo, que tú asegures esos pensamientos.
We lift up to you all of our friends that are watching this video and whatever needs they might have. Ponemos en tus manos todos aquellos que están mirando este video y aquellos que escuchen. Just work in their lives in real and powerful ways, Lord God. Trabaja en sus vidas y llénalos de tu poder, Señor. Let us all be able to say, I have seen God moving in my life. Que todos podamos decir, yo he visto cómo Dios se ha movido en mi vida. We pray that you bring healing, provision, and protection for all those who need it. Oramos para que tú proveas la sanidad, la provisión y todas las cosas que están en sus necesidades. We thank you, we love you, and we praise you, Lord. Te agradecemos, te alabamos y te amamos, Señor. And in Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Okay, so those of you at Oasis Center, you may continue discussing. And for everyone else, hasta luego. Para aquellos que están en el Centro Oasis, vamos a continuar nuestra discusión, pero para todos los demás, bye. 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 Adiós.